Saludamos a esta hora a la canciller Laura Sarabia, que se conecta con la FM. Canciller, muy buenos días. Gracias por estar aquí en nuestra frecuencia. Muy buenos días a todos los que están en la mesa. Bueno, canciller, quisiéramos iniciar esta conversación con usted por el gran escándalo que se ha desatado en torno a la publicación del diario El País de España, que ha advertido de un supuesto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro, unas conversaciones que, como lo hemos venido explicando, le fueron grabadas al ex canciller Álvaro Leiva y donde referenciaba a algunos dirigentes políticos en Colombia, Vicky Dávila, el precandidato presidencial Miguel Uribe, y a congresistas de la Florida del Partido Republicano muy cercanos al presidente Donald Trump. Usted ha emitido un fuerte comunicado que quisiéramos ampliar en estas frecuencias. Canciller, ¿cuál es la opinión que usted tiene respecto de esta divulgación y de estas revelaciones que se han hecho en las últimas horas? Creo que no solo esta, sino las últimas actuaciones de Álvaro Leiva han sido ruines y miserables, no solo contra la institucionalidad, contra la democracia, contra las mujeres, y creo realmente que esa es la única valoración que puedo tener. No se puede admitir ningún intento de romper la institucionalidad ni el periodo presidencial, ni siquiera el menor intento. Y cualquier responsabilidad o cualquier intento de esto debe ser investigado por las autoridades. Canciller, con relación a los dos congresistas que fueron mencionados en esa grabación, al congresista Mario Díaz Balart y al representante Carlos Jiménez, congresistas republicanos del sur de la Florida, ambos coinciden prácticamente al unísono diciendo que les causa risa la cantidad de falsedades e inventos sobre los supuestos viajes y reuniones en los que ellos aparecen relacionados en esas declaraciones o en esas afirmaciones de Álvaro Leiva. ¿Le merece alguna opinión el trato que ellos le dan al presidente Petro al referirse a este episodio? Creo realmente que la referencia de los congresistas no es hacia el presidente Petro, sino hasta a quien utiliza su nombre, que es el interlocutor Álvaro Leiva. Creo que tanto Estados Unidos como la institucionalidad colombiana, la institucionalidad norteamericana, no admite ningún intento de romper la institucionalidad. Pero, Estados canciller, Unidos y Colombia tienen una relación de más de 200 años y más allá de eso, creo que eso es lo que deberíamos rodear hoy y es rodear la democracia y rodear la institucionalidad que representa hoy el presidente Gustavo Petro, es el presidente de Colombia. Pero, canciller, permítame contradecirla. El representante Carlos Jiménez, le leo textualmente el mensaje que ha emitido en sus redes sociales. Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto, corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro. Petro ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más. Sí se refiere directamente al presidente Petro, no a lo que usted menciona. Pues creo realmente que nosotros ya vivimos en las últimas semanas lo que produce el resultado de la violencia política. Y eso es realmente el que el debate con altura, el debate con argumentos, se da sin necesidad de la violencia política. Y yo invitaría no solo a los congresistas norteamericanos, a los congresistas de nuestro país, a que debatamos con altura. Podemos estar en distintas orillas políticas, podemos tener diferencias, pero el debate nunca puede tener violencia política, ni ante el presidente, ni ante ningún funcionario. Y creo que así como si fuera un congresista colombiano quien se refiriera en esas palabras y en esos términos al presidente Trump, sería el mismo pedido que nos harían los Estados Unidos. Sí, canciller, y aquí todos evidentemente además rechazamos la posibilidad de un golpe de Estado, que el presidente de la República no termine su mandato antes de agosto de 2026, pero le quiero preguntar por qué a ustedes les sorprende tanto estas grabaciones si sabemos que el gobierno las tiene en su poder desde hace tiempo. Si el presidente se las había entregado a la fiscal, ¿por qué estas grabaciones se conocen hasta ahora si es un tema de hace meses? No, pues el presidente seguro ha tenido conversaciones con la fiscalía, él mismo lo dijo hace un par de semanas, pero creo que la opinión pública y muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo personalmente no las conocía, hasta ahora la estamos conociendo y por eso hasta ahora nos estamos pronunciando de las mismas. Canciller, ¿con quién hablaba Álvaro Leiva?
no tengo conocimiento de los detalles y los pormenores de las conversaciones y de la investigación misma. ¿Hubo algún tipo de referencia del embajador de Colombia en Estados Unidos sobre los movimientos de Álvaro Leiva con relación a ese tema? ¿Canciller le fue informado a su despacho o al presidente Petro? ¿Hubo algún tipo de comunicación? No, ninguno. Álvaro Leiva es un ciudadano colombiano que puede tener reuniones que él considere en cualquier país y a nosotros no, como gobierno, no se nos informa de esas reuniones. Canciller, ¿ustedes van a enviar alguna nota de protesta o de aclaración o al menos una queja al gobierno de Donald Trump por los trinos y lo que han dicho los congresistas Díaz Balar y el otro es Carlos Jiménez? Carlos Jiménez. Nosotros hemos mantenido conversaciones sobre este y sobre otros temas con los Estados Unidos y es algo que siempre está sobre la mesa, pero con un objetivo de ambas partes, y es que la relación bilateral se debe proteger, la relación bilateral se debe fortalecer, y en eso seguimos trabajando tanto Estados Unidos como Colombia. Canciller, es que quiero preguntarle porque durante todos estos años el presidente de la República ha dicho que en su contra hay el intento de un golpe blando. Ha utilizado varios términos además en la ciencia política: el golpe blando, el soft power, el golpe de Estado, el bloqueo institucional. Y lo que hemos visto una y otra vez es que los principales responsables de esas teorías del presidente son su propio gobierno. Olmedo López, su hijo Nicolás Petro con todos los escándalos, las peleas que usted y Armando Benedetti han tenido y las amenazas con contar secretos de la campaña, y ahora el canciller Álvaro Leiva. ¿Cómo entiende el gobierno un golpe de Estado de su propio canciller? Creo que todo es un ex canciller que no debería tener el título de ex canciller por la actitud contra la democracia y contra la institucional que ha tenido. Y creo que aquí no deberíamos categorizar o valorizar o ni siquiera comparar situaciones, sino, insisto, cualquier intento de romper la institucionalidad debe ser rechazado desde todos los sectores y desde todos los colores. Sea el presidente Petro, sea el presidente cualquier otra persona, la institucionalidad en nuestro país se respeta, la democracia se respeta, y el presidente Gustavo Petro va a ser presidente hasta el 7 de agosto del 2026. Canciller, otro tema, porque hay muchos temas que esta mañana tienen coyuntura con su despacho. Otro tema que está generando gran controversia es lo que podría haber ocurrido durante el viaje del presidente Gustavo Petro a la posesión del presidente Noboa en Ecuador. Su desaparición por 2 días en la ciudad de Manta, según han revelado algunos medios en Ecuador, y una columna del columnista del diario El Tiempo, Mauricio Vargas, que advierte que habría estado en una vivienda de un narcotraficante conocido con el alias de Fito, que permaneció allí 2 días, pero que no hay ninguna explicación de qué estuvo haciendo. ¿Qué sabe la Cancillería de ese viaje del presidente y si es cierto que él viajó de Quito a Manta y permaneció allí en esa vivienda 2 días, canciller? Pues creo que el presidente Gustavo Petro ayer dio las claridades frente a este hecho. No hay ninguna relación, no conoce a alias Fito. El presidente estuvo en un viaje a Ecuador, estuvimos en la agenda oficial de la posesión del presidente Noboa. Ayer incluso estuvimos hablando con el presidente Noboa en una reunión junto con su canciller ecuatoriana. Estuvimos hablando de los temas bilaterales, y aquí lo que puedo afirmar es que no hay ninguna relación entre el gobierno y alias Fito. No existe mediación, no existe intermediarios, no existe ninguna garantía frente a esta situación, no hay ninguna relación y eso es lo único que puedo afirmar. Los detalles y los pormenores de la agenda del presidente son resorte de la presidencia y hacen parte del ámbito de su seguridad personal y la seguridad nacional. ¿Por qué es un tema del ámbito de la seguridad personal si ese era un viaje oficial con impuestos de los colombianos, canciller? Por eso, a mí lo que me compete es explicar la relación que se tiene frente a las especulaciones que se han dado en las últimas horas, y lo que puedo decir es que la agenda del presidente es una agenda que se conoce, es una agenda que tiene una agenda oficial y eso es lo que puedo manifestar. Pero es que no el resto
pormenores Claro. no los conoce la Cancillería colombiana. Pero, canciller. Como ustedes lo saben, eso es resorte de la Presidencia de la República y haría mal porque puedo caer en imprecisiones y puedo caer en datos que no son oficiales, en datos que puede que no sean ciertos y no me corresponde a mí hacer ese Sí, tipo de detalles. pero- Igual lo que puedo decir es que el presidente Gustavo Petro viajó a Ecuador, viajó a la posición del presidente Noboa, estuvimos reunidos con el presidente Noboa y ayer estuvimos precisamente conversando de este episodio y de muchas otras cosas más que compete tanto a Ecuador como a Colombia. Pero canciller, permítame nuevamente, de la manera más respetuosa y cordial, contradecirla nuevamente. Y es que la agenda del presidente no se conoce en esas 24 horas. ¿Dónde y con quién estuvo el presidente? Si es que estuvo en Manta, eso no lo sabemos. Y se supone, reitero, estaba en una agenda oficial, en una agenda pública, con recursos del Estado colombiano, que deberían saber los colombianos qué fue lo que ocurrió con el presidente Gustavo Petro en esas 24 horas. Entiendo la explicación que usted da, pero quisiera preguntarle, ¿usted sabía que el presidente al final de ese viaje se iba a mover a Manta o nunca el presidente le informó? Como ustedes lo saben, yo dejé manejar la agenda del presidente Gustavo Petro hace alrededor de 5 o 6 meses y ya esa no hace parte de mis funciones ni misionalidad. Hoy soy la ministra, acompañé al presidente a la posesión del presidente Noboa y el resto de la agenda no hace parte de mi resorte y es la presidencia de la República la que determina la agenda del presidente. Entendemos eso, canciller. La agenda, la logística, la planeación y los movimientos del presidente de la República, incluso su seguridad, ya no están a cargo de ustedes, están a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia, en donde está Angie Rodríguez y ahora el jefe de gabinete Alfredo Sade. Pero a la embajadora de Colombia en Ecuador, que sí depende de usted, llegó la carta de alias Fito hace un tiempo y usted también la conoció, según usted misma nos dijo esta mañana. ¿Esa carta antes o en qué momento, si es que fue así, la conoció el presidente de la República? Esta fue una carta que se nos hizo llegar el 9 de junio. Es una carta en la cual, como manifestamos el día de ayer en un comunicado, no sabemos si su veracidad, la autenticidad de la carta nunca fue comprobada. No existió ninguna comunicación o solicitud oficial que haya sido remitida a la Cancillería por los canales diplomáticos o institucionales. Y ahí quiero ser enfática, la Cancillería de Colombia no ha realizado gestión alguna relacionada con el señor Fito, ni interna, ni ante autoridades ecuatorianas, ni ante ningún otro gobierno. ¿Por qué? Porque la Cancillería colombiana no es mediadora, no es intermediaria y no le puede ofrecer garantías a ninguna persona, ni a ninguna persona que esté siendo culpada por algún delito o que tenga que enfrentar situaciones judiciales frente a autoridades. Y quienes deciden sobre los procesos de extradición son las autoridades judiciales competentes y a ellos es quien les compete. Pero, canciller, ¿el presidente conoció esa carta? No tengo conocimiento si el presidente conoció la carta. Lo que yo puedo manifestar es que al momento de conocer la carta, mi decisión fue enfática y es que nosotros no tenemos cómo darle garantías ni mediar frente a una posible extradición de un narcotraficante. Bueno, canciller, cambiemos de tema para un tema que sí le compete y que sé que además le preocupa mucho a la Cancillería y es el tema de los pasaportes. Ustedes habían anunciado una urgencia manifiesta para hacer una contratación, digamos, por un año más con el actual proveedor de pasaportes de Colombia, con tal de que se mantuviera y se asegurara que el servicio no se caiga en el mes de septiembre, que es cuando se acabaría, digamos, la otra prórroga. Sin embargo, tenemos entendido que el señor Sade, el jefe de gabinete, hoy va a tratar de firmar digamos, como un convenio o un contrato con la imprenta nacional y el gobierno de Portugal, y entonces va a llevarle la solución al presidente de que los pasaportes los va a hacer la imprenta y que todo va a estar bien de aquí al 1 de septiembre. A ver, ¿eso es posible? Yo sé que ustedes han hecho un estudio sobre esto y sobre todo por garantizarnos a los colombianos que sigamos teniendo los pasaportes a partir de septiembre. ¿Qué va a pasar ahí? Mi posición sigue siendo la misma, Darcy. Cualquier decisión debe asegurar que no haya ningún riesgo
de que el 1 de septiembre no haya pasaportes en el país y sobre todo que los pasaportes sigan teniendo los estándares de calidad, estándares de seguridad, que no se desmejore el servicio ni en tiempos, ni en precio, ni en calidad y sobre todo que el proyecto que se quiere, que es un proyecto con visión de país, que es un proyecto de una fortalecimiento de capacidades, esté blindado a mediano y largo plazo para la continuidad que el mismo presidente Gustavo Petro quiere. Toda esa información la tiene el presidente, la tiene la presidencia y finalmente serán ellos quienes tomen la decisión final. Pero ¿usted va a declarar la urgencia manifiesta? Como insisto y lo acabo de decir, toda esta información, tanto el plan que se ha trabajado en los últimos meses, la línea de tiempo frente al fortalecimiento de las capacidades, cada uno de los datos, las preocupaciones, las observaciones que se tiene del proceso, el acompañamiento que se pidió desde el mes de marzo a la Procuraduría, toda esta información la tiene la presidencia. Tiene el presidente, y si el presidente decide comprarle la idea al pastor Sade, si decide comprarle la idea de que sí, que todo va a estar perfecto de aquí a septiembre con la imprenta y con el gobierno y la imprenta también de Portugal, ¿qué? Bueno, pues yo no hablo sobre supuestos o sobre escenarios futuros, Darcy. Si se llega a dar esa decisión o se llega a ese momento, pues cada uno tendrá que tomar las decisiones que correspondan. Ahí está la respuesta de la canciller Laura Sarabia. Muchos temas esta mañana que están en su ámbito, en su entorno, y queríamos escuchar las explicaciones de la titular de la cartera de Relaciones Exteriores. Doctora Laura Sarabia, muchas gracias por estar en la FM. Bueno, muchas gracias. 8:02 en Colombia.